Las dificultades del pueblo de Dios han sido usadas para exaltar el nombre de Dios. Las dificultades parecen ser el patrón o el lienzo donde la gloria de Dios se muestra con exaltación sobre la tierra. Así lo hizo en Egipto. El pueblo estaba oprimido, esclavo de Faraón, pero aún así el Señor esperó. Al final de las 10 plagas, la última plaga tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. ¿Para qué? Para que ellos fueran provocados a perseguir al pueblo de Dios. Y entonces la gloria de Dios se manifestó abriendo el mar Rojo, pasando por lo seco y juzgando a sus enemigos. También parece que hay un patrón de las dificultades que muestran la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque también no solamente el pueblo del antiguo pacto, sino el pueblo del nuevo pacto, en el libro de Hechos, vemos cómo empieza la iglesia a predicar la palabra de Dios, a extenderse por Jerusalén, pero sucede algo triste. Una dificultad enfrenta a la iglesia, la muerte de Esteban. Es apedreado y comienza una persecución a la iglesia, al pueblo de Dios, empieza a ser perseguido. Pero parece que la palabra de Dios, según Hechos, según Lucas, dice que la palabra se extendía y crecía a pesar de la persecución. La gloria del evangelio se esparció por toda la tierra a partir de las dificultades y las aflicciones que sufrió el pueblo de Dios. Por lo tanto, también Habacuc, el profeta, él entiende que la angustia y las dificultades también van a mostrar la gloria de Dios. Y por lo tanto, a pesar de que las circunstancias no han cambiado del profeta, él nos va a mostrar cómo es vivir por la fe, cómo es que el justo vive por la fe en medio de la dificultad, esperando la gloria de Dios. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Cuando entendemos que nuestras dificultades son para mostrar la gloria de Dios, podremos enfrentarlas con gozo. Cuando entendemos que las dificultades son para mostrar la gloria de Dios, podremos enfrentarlas con gozo en nuestros corazones. Y vamos a ver allí en esa oración del profeta Habacuc en 3 partes. En la primera parte, los versículos 1 al 2, vamos a entender que las dificultades vendrán. Las dificultades van a venir. En segundo lugar, de los versículos 3 al 15, Dios mostrará su gloria. Y finalmente, los versículos 16 al 19, podemos enfrentar las dificultades con gozo. Podemos enfrentar las dificultades con gozo. Entonces, en primer lugar, vemos allí en los versículos 1 y 2 que las dificultades van a venir. Parece ser que ese título que vemos allí en el versículo 1, esa oración del profeta Habacuc, era un cántico que repetían continuamente el pueblo de Dios, probablemente en el exilio, teniendo esas palabras de Habacuc como un recuerdo, como una memoria para obtener esperanza en el porvenir, en su liberación. Ellos cantaban este cántico de Habacuc. Y la primera parte de ese cántico comienza con oración. La respuesta de Habacuc, recordemos que hay como un diálogo entre el profeta y Dios. Y la respuesta que ha escuchado Habacuc acerca de lo que le va a pasar a los caldeos, es decir, a Babilonia, ahora él entiende que va a haber un juicio. El pueblo de Dios va a ser disciplinado por Babilonia, pero también Babilonia va a recibir el juicio por su pecado, por su arrogancia contra Dios. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta de Habacuc
es: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Y vemos la única petición en esa oración de Habacuc, y es: aviva, oh Señor, tu obra. Esa es la petición de Habacuc. Ahora, ¿qué significa la obra de Dios en este contexto? Pues la obra de Dios incluye el juicio sobre Judá y también el juicio sobre Babilonia y la liberación del pueblo. Es decir, Habacuc está entendiendo que ese juicio es inevitable y él está pidiendo a Dios que siga adelante. Por favor, sigue adelante con tu obra de juicio. Y esto entonces lleva al profeta a pedir en el versículo 2 al final: en medio de los años, dala a conocer, en la ira, acuérdate de tener compasión. La ira de Dios iba a venir. El Señor le dice a Habacuc que escriba, ¿recuerdan? Escriba en tablas, que eso era verdad, que era cuestión de tiempo. Y por lo tanto, Habacuc sabe que la dificultad va a venir, la aflicción va a venir. Es decir, la aflicción y la dificultad no van a ser aplazadas, van a venir, pero él se acuerda de su pueblo. Que cuando eso suceda, que cuando venga el juicio de Dios, Dios tenga compasión en su ira. La ira va a venir, la ira de Dios. Por lo tanto, tenemos también nosotros que acostumbrarnos a las dificultades. Las dificultades no pueden tomarnos por sorpresa, como si algo nuevo, como algo asombroso nos pasara. El Señor Jesucristo nos prometió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. En este mundo va a haber aflicción. Es un mundo caído, es un mundo donde no hay nada ideal. Este mundo tiene dificultades y van a llegar. Y por eso, mientras llega el juicio de Dios final, mientras el reino de Dios avance en este mundo, va a haber dificultades. No la vamos a tener fácil para plantar una iglesia, no la vamos a tener fácil para ser testigos de Cristo. No vamos a tener comodidades. Quizás hay tiempos buenos, hay vacas gordas, hay vacas flacas. Los tiempos son aleatorios, pero lo que sí queremos recordar es que si llega la dificultad, si llega la aflicción, si llega la angustia, si llega la persecución, no tenemos que pensar eso que es algo extraño a nosotros. Habacuc sabía que las dificultades van a venir, y él, ¿qué hace? Ora al Señor. Por eso, cuando entendemos que nuestras dificultades son para mostrar la gloria de Dios, podremos enfrentarlas con gozo, no con sorpresa, no pidiendo al Señor simplemente quita las dificultades, sino que necesitamos hacer un ejercicio un poco más exigente en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que conectar esas dificultades, esas aflicciones con nuestra situación para entender qué es lo que Dios quiere que conozca por medio de esa dificultad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer emerger de mí y que necesito crecer a la imagen de Cristo en medio de esa aflicción? Porque naturalmente nuestra primera petición, ¿cuál va a ser? No es aviva tu obra, sigue adelante, Señor, sino quita, Señor, las fuentes de aflicción. Quita, por favor, ese profesor que no le caigo bien. Quítame, Señor, ese vecino insoportable. Quítame, Señor, o remueve todas las fuentes de aflicción. Y eso es válido, porque nuestro corazón anhela tener paz. Pero antes de hacer esa oración, tenemos que preguntarnos: ¿qué quiere Dios hacer en mí por medio de esa dificultad
para crecer a la imagen de Cristo? ¿En qué debo morir? ¿Qué es lo que debo seguir adelante creciendo en Cristo antes de que la dificultad desaparezca? Porque va a ser un momento específico, muy personal con Dios para crecer y para que crezca su gloria en mí. Pero no solamente las dificultades vendrán sí o sí, sino que Dios mostrará su gloria. A partir del versículo 3 hasta el versículo 15 es lo que los teólogos denominan una teofanía, es decir, la manifestación visible de Dios. Y Habacuc apela a las manifestaciones de Dios que él conoce como pueblo del pacto. La salida, el éxodo, jamás fue borrado de la mente del pueblo de Dios. Lo que pasó en Sinaí tampoco, el encuentro con Dios en Sinaí, quedó grabado en la memoria del pueblo de Dios. Y parece ser de los versículos 3 al 12, describen la forma como Dios actúa en favor de su pueblo. ¿Cómo es que Él va a avivar su obra, pero derrotando la maldad, implantando la justicia, liberando a los esclavos, dando rescate a los oprimidos, haciendo justicia al pobre, al menesteroso? Él vendrá a pisotear el orgullo de las naciones y nada podrá detenerlo, su juicio y su ira. Y por eso los versículos 3 al 4 nos dicen que Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Parece ser que era un lugar geográfico que recordaba al pueblo de Israel el Sinaí, ese lugar glorioso, porque Él dice que el esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena la tierra. Es decir, cuando hablamos de esplendor, hablamos como de luz incandescente. Dice el versículo 4, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. O sea, Dios es luz. Dios, su aparición es gloriosa. Ni siquiera ahora los oftalmólogos están haciendo rodar algunos reels para advertir sobre el próximo eclipse que no debe ser mirado directamente porque puede dañar la retina. Pero si le temes a tus ojos que dañen tu retina, no dejes de temer la luz de Dios, que es más gloriosa y más potente. Juan, cuando en Apocalipsis se encuentra con Dios, dice que su rostro era como el sol en mediodía. Cuando el apóstol Pablo se encuentra camino a Damasco, se enfrenta con Jesús resucitado y dice que había un resplandor a plena luz del día que lo dejó ciego. Entonces la luz y la gloria de Dios es majestuosa y nada puede quedar impune delante de su presencia. Todo será revelado a la luz de su justicia. Todo corazón será revelado delante de Él. No hay escondedero, no hay gafas que puedan ocultarnos de su luz gloriosa. Pero además, los versículos 5 al 7 nos muestra cómo es que Dios usa las aguas. Es como recordando lo que pasó en Éxodo. También Josué pasó el río Jordán por el poder de Dios. Pasó por lo seco. Dice el versículo 5, delante de Él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Dice que se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Parece la descripción de Dios avanzando y nada queda en su lugar por donde Dios pasa. Tiemblan los montes, hizo estremecerse las naciones, aun los montes que parecen inconmovibles
se desmoronaron, dice la palabra. Se hundieron las colinas antiguas. Nada quedará en pie delante de Dios y su majestad y su gloria. Por eso es que tenemos que temblar ante Él. No temblar escondiéndonos, pero sí tener un temor reverencial ante su nombre santo. No podemos jugar a ser cristianos. Necesitamos temblar ante Él. No es un juego, es su gloria. Y Él es poderoso. Precisamente, los versículos 8 al 10, Dios usa las aguas para su juicio. Pero además, el versículo 7 nos recuerda que bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Es decir, Habacuc está recordando los antiguos enemigos del pueblo de Israel, los madianitas. O sea que todos los enemigos de Dios temblarán delante de Él. Hoy se burlan del rey. Hoy no se rinden ante Él. Tienen otros reyes, tienen otros dioses con D minúscula. Pero aquel que no se doblegue ante Él será objeto de juicio, porque será enemigo de Dios por despreciar a su Hijo. Los ríos y el mar, como sucedió en la salida de Egipto, dice el versículo 8, te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira. Pero en realidad, dicen algunos estudiosos que no es que Dios esté airado con las aguas, sino que Él está usando las aguas para sus propósitos, para el avance, despejando las aguas para su paso glorioso. Dice, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. O sea, Dios irrumpe en la historia, irrumpe en este mundo victorioso. A su paso nada queda oculto, a su paso nada queda en el mismo estado en que fue encontrado. Cuando Dios irrumpe en nuestras almas, no dejará piedra sobre piedra en nosotros. Él desmonta todos los ídolos de nuestro corazón. Y si alguien dice, yo conocí a Cristo, ahora voy a la iglesia, pero yo quedé igual. Probablemente no ha conocido a Cristo. Algún día, entrevistando a alguien para ser miembro de la iglesia, me contaba y me decía, yo cambié de religión, pero aquí me parece todo igual. Y yo decía, para mis adentros, probablemente no ha conocido a Cristo. Porque nadie queda igual después de conocer a Cristo. Somos transformados radicalmente de muerte a vida, de la luz a las tinieblas, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz y de la humillación a la gloria. Nadie queda incólume. Es decir, en su misma situación al conocer a Cristo. Pero además los versículos 11 y 12 nos dice que el sol y la luna, es decir, la creación, se detuvo en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Imaginen lo que está observando, lo que está describiendo Habacuc, es glorioso. Porque finalmente la creación va a testificar de la gloria de Dios. Es un recuerdo de lo que sucedió en Gabaón, cuando el sol se detuvo para que Josué pudiera seguir su victoria. Está recordando que los elementos, es decir, el sol y la luna, que van a estar de moda en la próxima semana, también, ellos tienen que detenerse ante su Creador. No pueden seguir su ruta. La tierra parece describir que
todo debe guardar honra a nuestro Dios. La gloria de Dios está siendo descrita, manifestada en un lenguaje de liberación, porque el versículo 3 dice: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu pueblo, y para salvar al pueblo de Dios tiene que liberar a su pueblo. Versículo 12: con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Me recuerda el Salmo 2, donde se alían las naciones, están en alianza contra Dios, contra su ungido. Se burlan de él, pero él se burlará de ellos y los pisoteará y los derribará con barra de hierro, como vasija de alfarero. ¿Por qué? Porque tienen cautivo a su pueblo. Porque finalmente Dios va a liberar a su pueblo con su gloria. Es decir, el escenario de esclavitud, el escenario de dificultad, el escenario de aflicción es el escenario donde Dios muestra su gloria. Y por eso recordamos allí que las aflicciones, que las dificultades, si entendemos que nuestras dificultades son para mostrar la gloria de Dios, vamos a poder enfrentarlas con gozo. Y por eso el versículo 13 dice: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Nos habla como si en medio de todo, a su paso estuviera el Rey de Gloria, un Rey de Gloria allí en medio del pueblo. Israel realmente era aquel pueblo donde vendría el linaje del Mesías. Es decir, Dios preservó a su pueblo porque de él saldría el Mesías que traería salvación. Y por eso es que Dios salva el linaje del Mesías, el linaje de su ungido, para mostrar su gloria. Pero la mayor demostración de la gloria de Dios no fue en el Éxodo, no fue reprendiendo el mar, sino en la cruz. La mayor demostración de la gloria de Dios es cuando el Rey eterno muere por sus enemigos. No los derrota, no los aplasta, sino que compra su libertad a precio de sangre. Las dificultades del profeta son el escenario para que Dios muestre su gloria. Y nuestro pecado, nuestras aflicciones, nuestra maldad fueron el lienzo para que Cristo mostrara su gloria, perdonándonos, derrotando para siempre el pecado. Él mostró su gloria renovando nuestros corazones, limpiándonos de todo aquello que producía culpa en nuestras vidas, que nos producía vergüenza. El enemigo tenía una factura por cobrar contra nosotros por el pecado. A veces tenemos que recordar la cruz cada vez que nos susurre a nuestros oídos que somos culpables. Quizás vienen voces a nuestros oídos: ¿por qué cantas de esa manera? ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué lees tu Biblia? Eres indigno, eres indigna. Pero la sangre de Jesucristo que nos limpió y nos liberó, esa es la muestra de gloria majestuosa. Cuando el Rey eterno, el dueño del cielo y la tierra, vino a servirnos hasta la muerte. ¿No es eso glorioso? Es la gloria del Rey de majestad. Y por eso, nuestras dificultades pueden ser asumidas con gozo cuando entendemos que son el escenario de la gloria de Dios.
No es para martirizarnos, no es para quebrantarnos y aplastarnos las dificultades, sino para que Dios muestre su gloria en medio de la adversidad. Habacuc lo entiende y eso me lleva al tercer punto. Entonces, en primer lugar, hemos visto que las dificultades van a venir, son inevitables, que Dios mostrará su gloria y eso nos dará aliento para enfrentar las dificultades con gozo. En el versículo 16 vemos que el profeta Habacuc dice: se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, dice esta versión, y tiemblo donde estoy. Al principio Habacuc parece temblar, pero termina su oración con triunfo. Él sabe que la obra de Dios va a avanzar, que habrá dificultades para el pueblo de Dios, que los babilonios van a conquistar, que habrá muerte, habrá esclavitud, habrá cautivos. Pero aún así, dice el versículo 16, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Nos quedaríamos quietos aquí sabiendo que viene una comando de mercenarios buscando cristianos con Biblias electrónicas? ¿Nos quedaríamos aquí tranquilos, serenos? Creo que difícilmente. Sin embargo, Habacuc hace una descripción de su entorno, de lo que vendrá. Versículo 17. Él dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Él entiende que Dios es juez, que Dios es soberano y prácticamente cada descripción, la higuera, las viñas, el olivo, es la representación del sistema agrícola de Israel. Lo que está diciendo es: no hay nada que produzca fruto. O sea, el país está en bancarrota. No hay nada a lo cual nosotros podamos apegarnos. No hay alegría porque las viñas traen alegría, el vino. No hay tampoco olivo al aceite, ni tampoco hay higos para comer. Es decir, él está mostrando un panorama de desolación, un panorama no agradable. Faltan las ovejas del redil, es decir, no hay sacrificios en el templo. No hay manera de acercarnos a Dios. Estamos destinados a un panorama desolador. Sin embargo, esta es la manera como Habacuc ilustra lo que vemos precisamente capítulos atrás, cuando él dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esto quiere decir que vivir por fe es conservar el gozo, la calma, a pesar de la desolación que se avecina o el entorno contra nosotros. Vivir por fe es ver a Dios más glorioso que mis aflicciones, porque van a ser para mostrar su gloria. Es no enredarme en mi condición, pobre de mí. Habacuc no dice pobre de mí. Él no tiene lástima de sí mismo.
sino que puede ver y puede descansar en la gloriosa manifestación de Dios, que es el fundamento de su gozo, la gloria de Dios. No necesariamente Él está pidiendo que cambien las circunstancias para gozarse, no. Él está gozoso porque para Él la gloria de Dios es superior a su condición, a su queja del principio. ¿Hasta cuándo? O de su queja contra los babilonios. ¿Por qué ellos? Él puede alabar, Él puede adorar a Dios porque la gloria de Dios supera nuestras expectativas de bienestar. Justamente en el versículo 19, John MacArthur, al comentar este versículo, dice: el Señor, Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y en las alturas me hace caminar. Dice lo siguiente: así como el agarre que tenían las ciervas en las alturas escarpadas, la fe de Habacuc en el Señor le permitió resistir sin resbalar en todas las penalidades de la invasión inminente, así como todas sus preguntas y perplejidades. En vez de preguntar a Dios ¿por qué me pasa esto?, debemos preguntarle a Él: ¿cómo puedes mostrar tu gloria por medio de mis circunstancias? ¿Cómo puedo manifestar adoración a ti en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo adorarte? ¿Cómo puedo ver más majestuosa tu gloria que aún las condiciones perfectas en las cuales no me quejaría? ¿Cómo es que la gloria de Dios supera cualquier deseo humano? Porque Él nos creó para su gloria. Él no nos creó para satisfacer nuestros apetitos terrenales. Él no nos creó para crear en nosotros pequeños dioses, para ser instrumentos de nosotros mismos. Vivimos para su gloria. Y eso anula nuestras pretensiones humanas. Esta iglesia vive para su gloria, es para la gloria de Dios. Nuestras vidas, nuestros hogares deberían ser para la gloria de Dios. Nuestro tiempo debería estar administrado para la gloria de Dios. Nuestros trabajos deberían ser el lugar donde la gloria de Dios resplandezca y no los carteles quejándonos de los impuestos. Hermanos, hay tantas oportunidades de mostrar la gloria en la aflicción. La gloria de Dios es superior a nuestras necesidades. Cuando el Señor Jesucristo, Él estaba cansado, le ofrecieron comida. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Nuestras prioridades tienen que estar alineadas con la gloria de Dios. Si algo afecta a la gloria de Dios, debo renunciar a ello para que Él sea exaltado para siempre. Cuando entendemos que nuestras dificultades son para mostrar la gloria de Dios, podremos enfrentarlas con gozo. En Getsemaní, el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Estaba en medio de la angustia, pero oró al Padre: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él comprendió que iba a enfrentar aflicción, la cruz, por los pecadores, el juicio, pero se sometió a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque esa aflicción, sus aflicciones, sus dificultades no serían en vano. Porque al tercer día resucitaría
para darnos vida a nosotros. Él no se lamentó por ir a Getsemaní. Enfrentó la muerte y las dificultades para exaltar la gloria del Padre, salvándonos a nosotros, que no merecíamos ese acto tan maravilloso de gloria. Hermanos, las dificultades vendrán. Cuando las dificultades vengan, enfrentémoslas con gozo. Porque la gloria de Dios se manifestará en medio de nuestras lágrimas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros quebrantos. Su gloria se manifestará, su honra, su poder. Prepárate para ver su gloria, porque Jesús vive para siempre y Él regresará con luz gloriosa. Derrotará para siempre a sus enemigos. Y cuando esto suceda, sabemos que nuestra liberación está cerca. Mateo 24:33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Enfrenta las dificultades con gozo, porque Dios usará esas dificultades para mostrar su gloria cuando le adores en medio de tu aflicción, cuando te goces en medio de la desesperación, para que brille la gloria de Cristo y no nuestro bienestar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos da el consuelo, la esperanza en Cristo. En medio de las adversidades, te pido, Señor, que nos consueles, pero también danos, Señor, la restauración de nuestros corazones para ver más gloriosa tu verdad, tu palabra, tu poder, tu gloria que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a esperar pacientemente tu voluntad, porque sabemos que tú nos rescatarás y estaremos contigo eternamente, porque has comprado nuestro rescate a precio de sangre, para que tu reino sea establecido y podamos gozarnos eternamente y para siempre con tu Hijo, en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Te lo pedimos y te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén.